Este castigo era legal y no te mataba a propósito. Durante siglos, la justicia no buscaba corregir ni proteger. Buscaba quebrarte. En el pasado, el sufrimiento no era un error del sistema. Era el sistema. Había castigos diseñados para humillarte frente a todos, para destruir tu dignidad, para convertirte en un ejemplo vivo de lo que le pasaba a quien desobedecía. Y lo más perturbador no es cómo dolían, sino que la gente los aplaudía. Hoy vamos a recorrer algunos de los castigos más crueles que existieron. Castigos que en su época eran normales, legales y aceptados, pero que hoy nos provocarían indignación absoluta. Vamos a empezar con los más suaves, no porque fueran humanos, sino porque ni siquiera necesitaban violencia física para destruirte. Número 6. Vergüenza pública. La vergüenza pública fue uno de los castigos más comunes y aceptados durante siglos en distintas civilizaciones. No necesitaba armas, ni sangre, ni verdugos profesionales. Su fuerza estaba en algo mucho más poderoso y perturbador: la mirada de los demás. En la Edad Media, en la antigua Roma y en muchas sociedades europeas, una persona acusada de un delito menor como robar comida, desobedecer una norma, hablar contra la autoridad o simplemente ser considerada indeseable, era llevada a una plaza pública. Allí era expuesta durante horas, e incluso días, frente a vecinos, comerciantes, niños y ancianos. No había privacidad, no había escape. En muchos casos, el condenado llevaba un cartel colgado al cuello donde se describía su supuesto crimen. La multitud tenía permiso implícito para humillarlo: insultos, burlas, escupitajos e incluso golpes accidentales. Según registros históricos, este castigo se consideraba efectivo porque destruía la reputación, algo que en esas épocas valía más que la vida misma. Lo más perturbador es que este castigo no terminaba cuando la persona era liberada. La vergüenza continuaba. Esa persona quedaba marcada socialmente. Nadie confiaba en ella. Nadie quería emplearla. Muchos terminaban aislados, viviendo al margen de la comunidad, condenados no por la ley, sino por la memoria colectiva. Historiadores como Michel Foucault explican que la vergüenza pública no buscaba justicia, sino control. Convertía el castigo en un espectáculo. Enseñaba a la población que cualquiera podía ser el siguiente, y lo hacía sin derramar una sola gota de sangre. Hoy, este castigo nos parece brutal, pero en su tiempo era visto como normal, incluso necesario. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué tan civilizada puede ser una sociedad que destruye personas solo para dar un ejemplo? Y si esto fue considerado un castigo suave, lo que viene después es mucho peor. Número 5. El cepo. Si la vergüenza pública destruía la dignidad, el cepo añadía algo más: dolor físico prolongado, sin permitir que la víctima escapara de la mirada de los demás. Este castigo fue utilizado durante siglos en Europa, especialmente entre los siglos XIII y XVIII, y era considerado una forma moderada de justicia. El cepo consistía en una estructura de madera con orificios donde se inmovilizaban la cabeza, las manos o incluso los pies del condenado. Una vez atrapado, el cuerpo quedaba en una posición antinatural durante horas o días. El dolor comenzaba lentamente: músculos entumecidos, circulación cortada, calambres insoportables. Pero el verdadero castigo no era solo físico. Mientras la persona permanecía inmóvil, la gente pasaba frente a ella. Algunos se burlaban. Otros lanzaban restos de comida, piedras o excrementos. En muchos registros se menciona que los niños eran alentados a participar, convirtiendo el castigo en una forma de entretenimiento público. Lo más cruel es que el cepo no distinguía edad ni condición. Ancianos, mujeres e incluso personas con discapacidades eran sometidas al mismo trato. No importaba si el delito había sido menor. El objetivo no era corregir, sino exhibir el sufrimiento. Muchos condenados salían con daños permanentes: muñecas dislocadas, cuello lesionado, pérdida de sensibilidad. Algunos no sobrevivían.
no porque el castigo buscara matarlos, sino porque el sistema no se preocupaba por si vivían o morían. Este castigo revela algo inquietante. El dolor no era un efecto secundario, era parte del mensaje. Y aún así, para las autoridades, esto seguía siendo justicia. Pero lo que viene a continuación demuestra que el cuerpo no era el único objetivo. Número 4. El destierro, muerte invisible. A simple vista, el destierro parece menos cruel que el cepo o la humillación pública. No hay sangre, no hay gritos, no hay multitudes observando. Pero en muchos casos, el destierro fue una condena a muerte lenta, silenciosa y absolutamente despiadada. El destierro consistía en expulsar a una persona de su ciudad, su tierra o su reino, prohibiéndole regresar bajo amenaza de muerte. No se le daba dinero, ni comida, ni protección. Era abandonada a su suerte. En sociedades donde sobrevivir dependía de la comunidad, el destierro significaba quedar fuera del mundo. En la antigua Grecia, en Roma y durante la Edad Media, este castigo se aplicaba tanto a criminales como a opositores políticos. Bastaba incomodar al poder, bastaba pensar diferente, bastaba ser peligroso para el sistema. El desterrado perdía su identidad legal. No pertenecía a ningún lugar. Era vulnerable a robos, enfermedades, hambre y violencia. Muchos morían en el camino. Otros sobrevivían, pero en condiciones tan extremas que la vida se volvía una tortura constante. Lo más cruel del destierro es que no ofrecía un final. No había una fecha de liberación, no había redención. Solo una espera interminable. El castigo no terminaba nunca. Históricamente, este castigo era defendido como más humano que la ejecución. Pero en realidad era una forma de lavarse las manos. El sistema no mataba directamente, dejaba que el mundo lo hiciera. Y si el destierro atacaba la existencia misma, lo que viene después atacaba directamente el cuerpo, sin ningún tipo de compasión. Número 3. La rueda, el cuerpo convertido en espectáculo. La rueda marca un punto de quiebre en la historia del castigo. Aquí, la justicia deja de esconderse detrás de la humillación o el aislamiento. Aquí, el dolor se vuelve público, físico y deliberado. Utilizada principalmente en Europa entre los siglos XIV y XVIII, la rueda no buscaba corregir un delito, sino aterrorizar a toda una población. El condenado era atado a una gran rueda de madera o directamente colocado sobre ella. Luego, el verdugo comenzaba el ritual con una barra de hierro o un mazo. Rompía los huesos del cuerpo uno por uno. Primero las piernas, luego los brazos, después las costillas. Todo seguía un orden. Todo estaba calculado para que la persona no muriera de inmediato. Una vez el cuerpo quedaba destrozado, la víctima era entrelazada entre los radios de la rueda y elevada en un poste alto, visible desde lejos. Allí permanecía durante horas o días, agonizando lentamente por infecciones, deshidratación o shock. En muchos casos, los cuervos y otros animales comenzaban a alimentarse del cuerpo mientras aún estaba con vida. Este castigo era un espectáculo. La gente se reunía a mirar. Algunos rezaban, otros comían. Muchos simplemente observaban en silencio. El sufrimiento humano se había normalizado hasta el punto de convertirse en una advertencia visual permanente. Las autoridades defendían la rueda como un castigo ejemplar. No solo castigaba al culpable, sino que enseñaba a todos los demás qué pasaba cuando se desobedecía. El cuerpo se convertía en un mensaje. Aquí ya no se hablaba de justicia. Se hablaba de poder absoluto sobre la carne humana. Y aún así, incluso este nivel de brutalidad no fue el límite. Porque existió un castigo donde el terror no solo estaba en el dolor, sino en la espera. Número 2. El empalamiento. El terror de no morir. El empalamiento fue uno de los castigos más temidos de la historia. No solo por el dolor que causaba, sino por algo aún más perturbador. No garantizaba una muerte rápida. Su objetivo no era ejecutar, sino prolongar el sufrimiento el mayor tiempo posible. Este castigo fue utilizado en distintas regiones, pero es especialmente conocido en Europa del Este. La víctima era atravesada lentamente por una estaca afilada, generalmente introducida
por la parte inferior del cuerpo. El verdugo tenía experiencia. Sabía exactamente cómo colocar la estaca para evitar órganos vitales y permitir que la persona siguiera con vida durante horas e incluso días. El cuerpo, atravesado, era luego levantado y expuesto en lugares visibles, entradas de ciudades, caminos principales, plazas. La víctima quedaba suspendida, consciente, sabiendo que no había escape. El dolor físico era constante, pero el terror psicológico era aún peor, la certeza de que la muerte llegaría lentamente. Muchos registros históricos indican que algunas personas empaladas sobrevivieron más de 2 días. Durante ese tiempo eran observadas por todos. El castigo no solo destruía al condenado, sino que traumatizaba a quienes lo veían. El empalamiento era una herramienta política. No se aplicaba solo a criminales, sino también a enemigos del poder, rebeldes o disidentes. El mensaje era claro. Desobedecer no solo te mataría, te haría sufrir públicamente. Aquí la justicia se convierte en terror institucional. El castigo deja de ser una respuesta a un delito y se transforma en un instrumento para dominar mediante el miedo. Y aun con todo esto, hubo sistemas que fueron todavía más lejos. Castigos diseñados no para horas, sino para días y semanas de agonía. Número 1. El escapismo del infierno lento. El escafismo es considerado por muchos historiadores como el castigo más cruel jamás documentado. Utilizado en la antigua Persia, este método fue diseñado con un único objetivo: prolongar el sufrimiento humano hasta límites inimaginables. La víctima era inmovilizada entre 2 estructuras, generalmente 2 embarcaciones o troncos huecos, dejando solo la cabeza, las manos y los pies expuestos. Una vez atrapada, era forzada a ingerir grandes cantidades de leche y miel. La misma mezcla se untaba sobre su cuerpo. El propósito no era alimentar, sino provocar. Con el paso de las horas y los días, el cuerpo comenzaba a atraer insectos. Moscas, larvas y otros animales empezaban a alimentarse de la piel, mientras la descomposición ocurría lentamente. La persona seguía viva, consciente, atrapada. El dolor no era inmediato, era constante, cada día peor que el anterior. La infección avanzaba, la piel se destruía. El cuerpo se convertía en un foco de vida para otros organismos. Lo más perturbador del escafismo es que no ofrecía un final rápido. No había un momento claro de muerte, solo una degradación progresiva del cuerpo humano. Algunas víctimas tardaban semanas en morir. Este castigo no tenía ninguna justificación práctica. No corregía, no protegía, no prevenía. Solo demostraba hasta dónde podía llegar el poder cuando nadie lo cuestionaba. Y aquí, al llegar al final de este recorrido, entendemos algo fundamental. Estos castigos no existieron por error. Existieron porque fueron permitidos, aceptados y defendidos. La crueldad no fue una anomalía del pasado. Fue una herramienta, y esa es quizás la parte más inquietante de todas. Empezamos este video diciendo que algunos castigos no buscaban matar, buscaban hacerte desear morir. Y después de recorrer estos métodos, queda claro que el dolor no fue un accidente del pasado. Fue una decisión. Estos castigos existieron porque fueron legales, aceptados y muchas veces celebrados. No eran obra de monstruos aislados, sino de sistemas completos que usaron el sufrimiento como herramienta de control. La crueldad no era un exceso, era el mensaje. Tal vez lo más perturbador no es imaginar vivir en esa época, sino preguntarnos cuántas injusticias hoy todavía se justifican con la palabra castigo. La historia no siempre fue heroica. Muchas veces fue brutal y normalizada. ¿Cuál de estos castigos te pareció el más cruel? Yo soy tu narrador de historias reales. Y si quieres seguir descubriendo el lado oscuro, humano y prohibido de los personajes más poderosos de la historia, historias que no te contaron en la escuela y que muchos prefieren ocultar, suscríbete ahora y activa la campana. Porque aquí no glorificamos a los monstruos, revelamos cómo fueron creados y lo que viene es aún más perturbador.